En esta lección exploraremos más a fondo el testimonio de Juan el Bautista. Juan no estaba confundido ni dudaba en cuanto a la identidad de Cristo. En todo momento, Juan señaló a Jesús como el Hijo de Dios y como la encarnación de la profecía cumplida. Juan no era en modo alguno un político que cumpliera su tiempo y complaciera a la multitud. Más bien, estaba comprometido con la verdad revelada del reino de Dios, sin importar si era aceptada por la mayoría del pueblo o no. Juan incluso estuvo dispuesto a defender solo e inquebrantablemente la verdad que estaba seguro fue enviada por Dios. Hoy también aprendemos de que la verdad genera división y determina quién la recibirá con mente abierta y corazón humilde. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comenzaremos con uno de los versículos claves de toda la Biblia. San Juan 12:32. Y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y señales que realizó. En las palabras de algunos que testificaron abiertamente en favor de Jesús, cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? En efecto, Él respaldó sus palabras con acciones que demostraron la veracidad de ellas. Pero a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum tras la alimentación de los 5,000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que conducirá al juicio y la ejecución de Jesús. La lección de hoy examina a algunos que dieron testimonio en favor de Jesús. Y en cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. Veamos. Vimos en otra lección cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, o sea, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que el Bautista desapareciera de escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. ¿Cómo es comparado Juan el Bautista con Jesús? Veamos. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Y el que de la tierra, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, surgió una disputa aquí entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación, probablemente sobre la eficacia del bautismo. Y curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a para dirimir la cuestión mencionan a Jesús. Está bautizando y todos van a él, le dicen. No es difícil leer entre líneas que están celosos de Jesús y preocupados por la reputación tanto de su maestro como de ellos mismos. Habría sido muy fácil que Juan cediera a los celos, pero no lo hizo, pues sabía cuál era su misión.
A diferencia de ello, recordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo. Vino, en cambio, a señalar hacia Él, a preparar el camino, a ser su testigo. Y utilizando la ilustración de una boda, se compara a sí mismo como el amigo del novio y a Jesús con el novio. La novia sería el pueblo de Dios. Y luego, en palabras que muestran la verdadera grandeza de Juan, él dice: Él tiene que crecer y yo menguar, o sea, disminuir. Y al dirigir así la atención hacia Jesús, Juan subraya nuevamente la idea del testimonio. Quienes reciben ese testimonio y creen en Jesús tienen vida eterna. Quienes no lo reciben quedan bajo la ira de Dios. Eso dice el texto. Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo, pero quienes rechazan el regalo que se les ofrece enfrentarán finalmente la consecuencia de sus propios pecados, la muerte eterna. Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender la lección de la humildad para con Dios y los demás? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Juan acerca de la humildad? Los judíos esperaban la venida de un Mesías que los liberara del dominio de Roma. Sometidos a una larga opresión, creían que el Mesías no solo derrocaría a Roma, sino además los convertiría en una nación grande y poderosa. Sin embargo, las palabras de Juan, que llamaba a Jesús el Cordero de Dios, aunque apuntaban directamente a su sacrificio expiatorio, probablemente fueron mal interpretadas por la mayoría de los oyentes. Es posible que no supieran de qué estaba hablando. Por eso Juan quiso, con su evangelio, cambiar la idea que tenían del Mesías, para que reconocieran en Jesús el cumplimiento de las profecías acerca del Rey que vendría y de su misión. Y Jesús no venía como líder político y militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Ese era su propósito. Solo después de eso, y cuando todo hubiese terminado, vendría entonces el reino terrenal. Escucha este comentario inspirado. Nos dice así: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señalara como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo pudo entonces reconocer a Jesús como el Mesías? La respuesta es que el Señor que envió a Juan le había dicho antes: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En otras palabras, fue Dios quien reveló a Juan que Jesús era el Mesías. El conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mismo mediante el poder de convicción que produce su Espíritu. Y este tema aparece con frecuencia en Juan. La salvación no viene de la filosofía mundana, de la ciencia o la educación superior. Solo llega de parte de Dios a corazones que responden con fe y obedecen a Jesús. En un tema anterior estudiamos la alimentación de los 5,000 en Juan 6, pero no cubrió la sección final de esa historia que se estudia aquí. Veamos, ¿qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Vamos a San Juan capítulo 6, al final de la historia de la alimentación de los 5,000. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces
Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, después de haber sido alimentada esa multitud milagrosamente por Jesús, la gente estaba dispuesta a coronarlo rey. Este es el que necesitamos, decían. Y luego Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro. Él dice, yo soy el pan de vida. De eso se trataba. Y explica con más detalle que este pan es su carne que da por la vida del mundo. Y esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión, que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Y muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Desde un punto de vista humano, esto debió ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es siempre agradable. ¿Quién no quiere ser aceptado? Pero cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, y tus principios y los míos, eso resulta naturalmente desalentador. Y al ver a la multitud marcharse, Jesús pregunta a su círculo íntimo de los 12 si quieren también irse. Y es entonces cuando Pedro hace su sorprendente confesión, otro testimonio tanto de lo que Jesús tiene como de quién es. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que la mayoría suele estar equivocada? ¿Por qué debemos recordar esto especialmente en los aspectos de nuestra fe que son impopulares para la mayoría, incluso para la mayoría de los cristianos? Pero aquí tenemos algo más. El Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. San Juan capítulo 5. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y ahora Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Él tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. En el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión al comienzo del ministerio de Jesús. El Padre afirma que Jesús es su Hijo amado en quien se complace. Pero en un momento crucial del ministerio de Cristo, el Padre vuelve a hablar, esta vez según consta el Evangelio de Juan. Las cosas estaban llegando al punto culminante de los últimos días del ministerio. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, querían verlo muerto ahora más que nunca. Las multitudes estaban muy entusiasmadas por él, sobre todo porque cada vez más gente lo seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Incluso los griegos que estaban allí para la fiesta querían ver a Jesús. Y en respuesta a las palabras de Jesús, en Juan 12:28 dijeron, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre vuelve a hablar desde el cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como ya hemos visto, la hora de gloria de Jesús es la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz, amados, es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a Él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. Pero veamos ahora el testimonio de la multitud. Juan había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a hacer. Y cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos o a las cabañas, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos? San Juan capítulo 7.
En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer en Belén. Todo lo cual era cierto acerca de Jesús, aunque muchos parecían no saberlo. Incluso los oficiales que lo arrestaron quedaron perplejos ante él y su elocuencia. Los fariseos respondieron a los oficiales con una pregunta: ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y esta pregunta de los fariseos dio a Juan la oportunidad de convocar nuevamente al testigo Nicodemo, quien tras su encuentro con Jesús procuraba protegerlo de las maquinaciones de sus pares. Y él les dijo: ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírle primero y sin entender lo que ha hecho? ¿Aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el Sanedrín no es suficiente para afirmarlo, tal acción sumada a lo que hizo después de la muerte de Jesús es evidencia sólida de que llegó a creer en él. Y así la respuesta a la pregunta de los fariseos en Juan 7:48 fue: sí, uno de los fariseos creyó en él. Quiero finalizar, amados, con estos pensamientos y un par de citas inspiradas antes de orar. Hay mucho egocentrismo y autoengrandecimiento en el mundo hoy. Pero Juan sabía quién era él y cuál era su misión. Nunca intentó en lo más mínimo eclipsar a Jesús o usurpar su posición. No le importaba ser eclipsado para que la verdadera luz pudiera eclipsarlo brillantemente. Por eso pregunto: ¿cuál debería ser nuestra actitud adecuada cuando se trata de la posición o el reconocimiento humano? Respecto a alimentarse de Jesús, el pan de vida, ¿cómo aplica este pertinente consejo inspirado a tu vida diaria? ¿Cómo se aplica? Veamos este comentario maravilloso. Lo que el alimento es para el cuerpo, así debe ser Cristo para el alma. La comida no puede beneficiarnos a menos que la comamos, a menos que se convierta en parte de nuestro ser. Debemos alimentarnos de Él y recibirlo en nuestro corazón para que su vida llegue a ser nuestra vida. Y ahora, del deseado de todas las gentes, nos dice así: los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferran a ritos y ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscan su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los había perseguido por haberse hecho discípulos de Él. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos: tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor.
Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Y así es contigo, y así es conmigo. ¿A quién iremos? Solamente a Jesús. Es la única opción, es la verdadera opción. Oremos. Padre Celestial, gracias porque has estado hablándonos a través de estas lecciones, hablándonos de lo importante que es aceptar, creer, abrir nuestro corazón, nuestra mente al llamado divino que Jesús nos hace a través de su palabra. Estamos disfrutando de estas lecciones porque no solamente corroboran nuestra fe, sino que afirman nuestros pies en terreno sólido, en un así, dice el Señor. Gracias por revelarnos estas verdades. Queremos practicarlas y anunciarlas al mundo, alimentarnos del pan de vida, tomar del agua de vida y de esta manera mirar al futuro sabiendo que las cosas van a terminar bien. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.